Mati. Hola, buenos días a todos. Les decía, mi nombre es Carolina Herrera. Hoy día vamos a dar inicio al webinar de sistema de hot tapping de HTP a matrices existente, conociendo cuáles son las diferencias a realizar una unión en tuberías con la electrofusión. ¿Ya? Primero que todo, nuestra empresa es Solmax Chile. Nosotros somos una empresa que es canadiense, llevamos más de 20 años con presencia nacional, y a nivel mundial somos los fabricantes más grandes de geosintéticos, geomembranas, geotextiles, con una planta de tuberías de HDP hasta 1600 milímetros en Santiago, y próximamente una en la segunda región. ¿Ya? Dentro de las empresas que nosotros somos distribuidores oficiales está la marca Plazón, que es de donde nosotros vamos a utilizar sus conexiones para poder realizar el sistema hot tapping. Entonces hoy día los dejamos con una inquietud, con una pregunta, si podemos ser más eficientes con las uniones que estamos haciendo actualmente, para que al final alguno, si quiere compartir de esta presentación su respuesta, lo podamos hacer. ¿Ya? Primero que todo, ¿cuáles son las intervenciones que podríamos realizar en líneas de HDP? Dentro de estos tipos de intervenciones podemos realizar nuevas derivaciones o redes a tuberías, arranques, denteos, registros, tallín, bypass y de reducción. ¿Ya? Todos estos son los tipos de intervenciones que podríamos realizar las tuberías de HDP, ya sean tuberías que van dentro de zanjas, tuberías que están a la intemperie, como tuberías a lo mejor que también tenemos dentro de plantas y en altura. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las diferencias de conectarnos con el sistema hot tapping de electrofusión Plazón? Una de las grandes diferencias es que no necesitamos cortar la tubería. Como se ve en la imagen del lado izquierdo, generalmente, y lo que se hace ahora cuando nos vamos a conectar una nueva matriz, colocamos una T de reducción para sacar la nueva matriz, el nuevo arranque, y tenemos que cortar la tubería. Estas tuberías muchas veces son tuberías que llevan por años instaladas, por lo tanto, al cortarlas pueden sufrir deformaciones. ¿Ya? Versus el sistema de hot tapping, en donde inicialmente para poder conectarnos, parte del proceso es instalar este ramal, que como ven en la imagen no es necesario cortar la tubería. ¿Ya? Otra de las diferencias es que realizar esta conexión con electrofusión la podemos realizar sin corte de fluido, es decir, con la tubería en carga. No tenemos que esperar cortarle el suministro a más de 10.000, 20.000, 30.000 clientes dependiendo de la zona geográfica y de la zona que se vaya a cortar. Tampoco tenemos que esperar en el caso de la minería, por ejemplo, una parada de planta, en donde es muy valioso el no dejar de producir, ya que este sistema se realiza con la tubería en carga, como vemos en la imagen del lado derecho. Ya en este sentido, esta imagen nos muestra cómo está saliendo el agua. Ahí el cliente, la verdad, no tenía ninguna incidencia, es que este fluido, como era agua, saliera directamente de la válvula. Cuando son situaciones en donde el fluido es un fluido ácido, por ejemplo, a esta zona de despiste que tiene la máquina, nosotros le conectamos una tubería y sacamos de forma controlada el fluido. ¿Ya? Versus los sistemas actuales que se hacen por termofusión, en donde necesitamos una máquina. Esta máquina tiene un tamaño dependiendo del diámetro específico, y además tenemos que tener la línea totalmente seca. ¿Ya? Otras de las grandes diferencias es el peso de la conexión. Cuando hablamos de T de reducciones, y vamos a hacer la diferencia con los ramales, tenemos que en el tamaño de la pieza nos va a influir directamente en la manipulación de la pieza, en el transporte de esta pieza, cómo la vamos a trasladar y cómo la van a manipular las personas que van a hacer la instalación, y además en la seguridad de estas mismas. Como podemos ver, aquí hicimos un comparativo entre más o menos los mismos tamaños en T reducción versus en ramales, que son los que se instalan para hacer un hot tapping, y podemos ver cómo en tubería de 250 milímetros, por ejemplo, con salida en 110 milímetros, tiene un peso aproximadamente esa T de 20 kilos, versus en esa misma situación, un ramal tiene un peso de 1,65 kilos. ¿Ya? Si pueden ver, yo aquí tengo un ramal, lo puedo agarrar con una mano para que vean que es muy liviano, ya en ese tamaño. Ahora cuando hablamos de ramales de 450 milímetros, con salida en 110
versus una T de 450 milímetros, nos encontramos que el ramal es el mismo que yo recién les mostré, que pesa 1,65 kilos, en cambio la T en ese tamaño pesa 87 kilos. O sea, ya no es una T que difícilmente la puede tomar una persona, ya necesitamos 2 personas y probablemente una grúa a lo mejor para poder posicionarla en el lugar donde se va a instalar. Ahora, más aún, cuando hablamos con conexiones en que tenemos que conectar, por ejemplo, una T de 1200 milímetros con salida en 110, esta T ya pesa 320 kilos aproximado. Ya va a depender obviamente de las distintas presiones que vaya a tener esa T. Esto ya se tiene que manipular por 3 personas y sí o sí por una grúa pluma. En ese caso, el ramal para ese diámetro es un ramal que pesa aproximadamente 16 kilos. Que podría ser como este que yo tengo aquí, que viene flanqueado, ¿ya? Igual lo puedo tomar con una mano y lo puedo manipular una sola persona para trasladarlo y ya 2 personas para poder instalarlo. Otras de las diferencias es el peso, bueno, esto mismo es el peso de la conexión, que aquí vemos como el traslado con la maquinaria pesada en el caso de las T, versus aquí vemos cómo una persona puede fácilmente manipular el ramal y trasladarlo en una camioneta, ¿ya? En un vehículo liviano. Después tenemos una diferencia en el peso de la maquinaria que vamos a utilizar para instalar estas piezas. Cuando hablamos de que estas conexiones van a ser con una T, por ejemplo, esa T, la pieza que se ocupa para instalar la T, que es la máquina de termofusión, es una máquina que tiene un tamaño determinado y un peso determinado dependiendo del diámetro de esta conexión. ¿Ya? Es así como encontramos que hasta 250 milímetros más o menos el peso de la máquina son 165 kilos. ¿Ya? Esto sí o sí lo tenemos que trasladar con una grúa pluma, también podemos ocupar distintos estos tipos maquinarios, a lo mejor de repente se ocupan de repente esta retroexcavadora como recursos de último minuto para hacer estos traslados. Después cuando tenemos máquinas que son de 250 milímetros hasta 450, nos encontramos con máquinas que pesan sobre los 400 kilos. Y así más aún cuando vamos a hacer una T y hacer la instalación de una T de termofusión de 450 a 1200, ya estamos hablando de una máquina que pesa 1700 kilos. 1700 kilos, entonces esto ya es bastante. Son máquinas pesadas que además podrían producir algún tipo de, en temas de seguridad, hay que tener más cuidado, versus el poco peso que tiene una máquina para realizar un hot tapping en electrofusión. ¿Ya? Este hot tapping en electrofusión se realiza con una máquina de electrofusión, que esta máquina pesa 16 kilos, y la herramienta hot tapping, que es la que se ve aquí, que más adelante vamos a ver cómo funciona, pesa 37 kilos. Entonces son piezas que son manipulables por 1 o 2 personas, ¿ya? Aquí podemos ver cómo funciona la electrofusión. La electrofusión es un sistema en donde este es un corte, por ejemplo, en donde yo tengo introducida la tubería, que son las líneas internas, ya, todas esas y esta, dentro de una copla, que sería esta copla, y en el caso de un ramal, el ramal es de solape, por lo tanto sería solamente la parte superior. Yo al conectar los pins eléctricos voy a hacer que esto se caliente a 280 grados y en el proceso de enfriamiento quede totalmente fusionado, ¿ya? Por lo tanto vamos a tener una zona mayor de contacto. Ahora, dentro de las otras uniones que conversamos recién, si yo hago una T, yo la T voy a tener el cordón en los extremos, por lo tanto necesito que esto esté totalmente, además de seco como vimos anteriormente, que la tubería esté totalmente redondeada, ¿ya? Porque si no está totalmente redondeada, yo no voy a poder conectar mi T de la buena forma. Ahora, dentro de los otros tipos de uniones, tenemos la diferencia de que las uniones actuales son uniones mecánicas, como estas uniones, o uniones de adherencia material, lo que nos produce muchas veces filtraciones. Chile es un país sísmico, la tubería HP es una tubería que es flexible, que está todo el día trabajando, sobre todo en zonas en donde queda la intemperie y que está con altas temperaturas durante el día,
y muy pocas temperaturas durante la noche. Por lo tanto, el HDP es flexible y trabaja, se expande, se contrae todo el día. Por lo tanto, una unión electrofusionada en donde está totalmente fusionada es una unión que tiene una zona de fusión mucho mayor y es más segura. ¿Ya? Aquí podemos ver, este es un tapón que le llamamos nosotros, que es cuando vamos a hacer la perforación del ramal, que aquí se puede ver que está la unión de la tubería con el ramal. Entonces podemos ver cómo es la zona de contacto que queda fusionada. Estamos hablando que dependiendo de los diámetros tenemos de 2 a 3 hasta 5 centímetros de unión en total, en donde queda esto como una sola pieza, ¿ya? Todos los ramales tienen en su conformación un sistema de resistencias eléctricas que van en todo el contorno del ramal hasta la zona de perforación, que estos son los que se van a calentar y va a hacer que se pueda fusionar la pieza con la tubería. Dentro de las otras diferencias que tenemos es la seguridad y la calidad. Actualmente hay algunos tipos de ramales similares en el mercado, en donde es muy importante fijarse en la zona de fusión que va a tener esta pieza. ¿Ya? Si vemos el lado derecho, es la pieza Plazón, que tiene una zona de fusión y de contacto justamente hasta el borde donde va a ser la perforación de la tubería. Por lo tanto, esta zona, que es la que estamos marcando aquí, que es la que va a estar más trabajando, es una zona que va a estar totalmente fusionada. Versus otras conexiones que no llegan hasta el fondo, por lo tanto, esta zona siempre va a ser una zona posible de rotura. Ahora, dentro de las otras diferencias de realizar una unión con el sistema hot tapping es de realizar ensayos de calidad in situ. ¿A qué nos referimos con esto? Las uniones del lado izquierdo podemos ver que no se le realiza ningún tipo de ensayo para corroborar la calidad y que la unión quedó bien instalada, versus este sistema en donde se le realizan dos pruebas de presión. Una prueba de presión se realiza antes de perforar, cuando está instalado recién el ramal. Conectamos el ramal, una máquina de presión, a un pituto que trae internamente, que no sé si aquí se ve, pero aquí se puede ver que está el pituto. Inyectamos agua a presión y esto verificamos que no salga por ninguno de los extremos. Una vez que verificamos que esto no salga por ninguno de los extremos, vamos a conectar la válvula y la herramienta hot tapping para después perforar, y a le volvemos a hacer una segunda prueba de presión. Esta segunda prueba de presión se hace en esta zona de aquí, ¿ya? Y con eso vamos a verificar que los pernos, sobre todo los que están por el lado del ramal, quedaron bien instalados para que no nos vayan a filtrar a futuro. ¿Ya? Entonces tenemos dos pruebas de presión que se hacen in situ y que nos van a entregar una prueba de la calidad de la unión. Otra de las grandes diferencias es el espacio. Cuando hablamos de instalaciones que se realizan con sistemas de termofusión, las T, hay zonas como esta, por ejemplo, en donde haber llevado una máquina de termofusión fue muy difícil de llevar, está muy peligroso, versus la electrofusión, como es una máquina pequeña, que es la que vemos acá, que tiene 50 por 50 centímetros aproximadamente, nos permite, como los cables son los que se conectan a la conexión, nos permite realizar instalaciones, por ejemplo, como las que tenemos acá arriba, en espacios reducidos. Podemos realizar instalaciones dentro de cámaras de inspección. Podemos realizar instalaciones en zonas en donde tenemos poco espacio y en altura. ¿Ya? Es una solución que nos permite, debido a la conformación de la máquina, realizar uniones en poco espacio. El otro factor es la posición. Podemos instalar conexiones ya sea verticales para hacer venteos en distintos tipos de ángulo, por ejemplo, esta imagen central es en 45 grados, horizontales y en altura. Sobre todo aquí la gran diferencia es realizar las uniones en altura, ya que no es necesario tener que subir la máquina, y si tuviéramos que subir la máquina a algún espacio, alguna silleta, algo para poder tenerla, es una máquina que, como les decía, es muy pequeñita, por lo tanto no nos da grandes riesgos. Otra de las grandes diferencias de conectarnos con el sistema hot tapping electrofusión Plazón es la rapidez de la instalación.
Aquí tenemos un ejemplo de los tiempos que nos demoramos en instalar una T de reducción versus el ramal, y haciendo la perforación, que estamos hablando de 4 horas, lo mínimo en una T 250x110 versus 2,5 horas en el ramal, a los diámetros más grandes, una T de 1200x110 que tenemos un proceso de 9 horas versus 3 a 4 horas que se demoraría el ramal. ¿Ya? Aquí, ¿por qué es la gran diferencia? La gran diferencia se produce porque en el sistema de termofusión nosotros tenemos que tener la máquina de termofusión conectada todo el rato mientras se produce el proceso de enfriamiento, ¿ya? En cambio, en la electrofusión nosotros realizamos la electrofusión, y una vez que realizamos la electrofusión podemos desconectar la máquina, y si es que, por ejemplo, tuviéramos que realizar distintos tipos de derivaciones en una misma línea, podríamos continuar en la línea continua. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ahorro de la maquinaria del tiempo de enfriamiento que se realiza, que queda la pieza solamente enfriándose, ¿ya? Ahora, ¿cómo conectamos todo esto? Ya vimos cuáles son las diferencias entre uno y otro, ahora vamos a ver cómo nos conectamos. Existen dos formas de conectarlo, una es con corte de fluido y la otra es sin corte de fluido. Siempre la base del hot tapping sí o sí va a ser el ramal, que es esta pieza acá, que es la que conectamos y usamos para realizar uniones con corte de fluido también, ¿ya? Entonces sí o sí esta pieza la tenemos que conectar primero. Ahora, estas piezas ramales lo tenemos desde tuberías desde los 160 milímetros hasta matrices de 1200 milímetros, con salida en 63 milímetros hasta 400 milímetros. Estas uniones, como les dije antes, son de solape, o sea, solamente la parte que va electrofusionada es esta parte superior, ya, en cualquiera de los ramales. En estas piezas que son más chiquititas tienen pernos, pero la parte de abajo no se electrofusiona. Acá tenemos un ramal que viene incorporado, también solo la parte superior se electrofusiona. El procedimiento de la electrofusión se realiza igual que cualquier tipo de electrofusión, ¿ya? Aquí vemos que esto ya está instalado. Y aquí vamos a ver un video. Como toda electrofusión, es muy importante ser rigurosos con el proceso de instalación. Primero vamos a limpiar la tubería. Si fuera una tubería que está muy sucia, primero la vamos a limpiar con agua para quitarle todo residuo que pudiera tener de barro, tierra, sobre todo si son tuberías que están mucho tiempo instaladas, probablemente ya sea van a estar a la intemperie con el continuo contacto al viento y al polvo, o van a estar enterradas y tapadas con tierra. Entonces, en ambos casos, probablemente van a estar muy sucias. Después de eso, marcamos la zona en donde vamos a instalar nuestro ramal. Una vez que marcamos la zona donde vamos a instalar nuestro ramal, la vamos a limpiar con un alcohol al 95%. Se limpia esa zona y además se limpia el ramal. Una vez que tenemos ambas partes limpias, no volvemos a tocar la zona limpia, ya, porque eso nos podría afectar con la suciedad de los mismos dedos en el procedimiento de la electrofusión y quedarnos burbujas internas. Ahora aquí es súper importante, como toda unión, ya sea termofusión o electrofusión, que en el momento de cuando estamos preparando la zona, en el entorno no tengamos maquinarias que esté levantando polvo, ¿ya? Luego que posicionamos la pieza, instalamos un sujetador. Este sujetador nos va a permitir unir la tubería con el ramal y hacer que ésta quede totalmente a tope en el radio de la tubería. Hay algunas piezas, algunos ramales que tienen, voy a pararlo aquí un poquito, hay algunos ramales que tienen, por ejemplo, rangos de trabajo. Hay unos ramales que son de 280 milímetros hasta 400, por lo tanto nos sirven para todos esos rangos de tubería, y otros que son de 450 hasta 800. Así como también hay otros que vienen ya con un solo diámetro, ¿ya? Aquí lo importante es que cuando yo instalo mi sujetador, este sujetador tiene en las correas, tiene esta pinza que cuando nosotros empezamos a apretar, esta pinza cuando está totalmente tocando un lado con otro, significa ya que nuestro ramal está topando completamente en la tubería. Una vez que verificamos eso, se colocó un sujetador en la salida espiga del ramal para que este no se nos deforme. Ahí conectamos la máquina de electrofusión y hacemos la electrofusión.
Para que tengan una idea, la electrofusión de un ramal de 450 con salida de 400 con salida en 110 necesita 440 segundos electrofusionándose. O sea, estamos hablando más o menos de 8 minutos. ¿Ya? En esos 8 minutos solamente la electrofusión y después esperamos el tiempo de enfriamiento. Al primer tiempo de enfriamiento yo puedo quitar mi sujetador, que en este caso son 25 minutos. Ahí yo quito el sujetador y dejo mi pieza enfriándose. Cuando transcurren 3 veces el tiempo de enfriamiento, yo puedo hacer la prueba de presión que mostramos anteriormente. ¿Ya? Se hace esa prueba de presión y luego de eso perforamos. En este caso aquí la prueba de presión no la mostraron. En el video siguiente la van a poder ver bien. Pero la idea siempre es después de esa prueba de presión que podamos asegurarnos que está bien electrofusionado, podamos perforar. Ahora, cada uno de estos ramales tienen distintos tipos de sujetadores que van a depender del diámetro de salida de la conexión y con correas que nos van a poder permitir conectarnos a diámetros mayores. Cuando hablamos de conexiones que son a diámetros mayores, el sujetador ya no viene con esta pincita que nos indica el tamaño de la salida, o sea, perdón, que nos indica cuando ya está totalmente electrofusionado topando la tubería, sino que ya viene con una llave de torque en donde le vamos a aplicar la fuerza necesaria de acuerdo al tamaño del ramal, ¿ya? Aquí podemos ver cómo hay algunas instalaciones en poco espacio para hacer unos venteos. Ver cómo dentro se está trabajando, se está haciendo esta unión. Esta unión hubiera sido imposible cortando la tubería. Aquí vimos uniones en unos diámetros un poquito más grandes y pueden ver cómo también la forma del sujetador va cambiando porque la salida de la conexión es más grande también. Cuando hablamos de zanja estamos hablando que necesitamos un espacio aproximado de 2 por 3 metros, como mínimo. Y podemos ver cómo es la fácil manipulación para perforar cuando, en este sentido aquí se va a perforar cuando no se va a hacer con hot tapping y la tubería está sin carga, ¿ya? Pero aquí lo más importante es que la tubería no se cortó y son herramientas de fácil manipulación. Aquí podemos ver ramales que son mucho más grandes, como lo está haciendo la instalación 2 personas, de ramales de 1200 por 400, el más grande que existe. Pueden ver en el tamaño de la tubería, y esto tiene rápida instalación, fácil manipulación, y nos permite, como hemos insistido bastante, no tener que cortar la tubería para hacer la instalación. Es recomendable, dependiendo del estado de la tubería, muchas veces que si es una tubería que lleva mucho tiempo, en donde a lo mejor está deforme ya la línea, ahí podemos usar redondeadores, ¿ya? Ahí podemos usar esos redondeadores para hacer esas instalaciones. Ahí vemos la instalación. Aquí podemos ver un video. Este es un video que se hizo en Antofagasta. Esta es la instalación, eso sí, solamente de un ramal, como para que puedan ver cómo se trabaja. Esta tubería claramente estaba bien sucia, la tuvimos que limpiar bien primero y después limpiar con alcohol la zona donde se iba a hacer la instalación. Esta línea se va a colocar en forma horizontal, ahí recién se está posicionando para poder lograr el tamaño la dirección que necesitamos. Es muy importante corroborar con las herramientas adecuadas que quede bien instalado, ¿ya? Y aquí vamos a hacer la instalación ya después a la otra matriz. Se saca el sujetador y podemos hacer la instalación a la tubería siguiente. Ya cabe señalar que esta instalación fue con corte de fluido, por lo tanto no tiene una salida con válvula. Cuando lo hacemos sin corte de fluido necesitamos colocar una válvula en su salida. Por eso aquí se conectan directamente a la tubería. Dentro de los tipos de ramales tenemos distintos ramales para los distintos diámetros, con distintas salidas, con distintas presiones nominales, que ahí lo podemos ir viendo con ustedes, hasta
presiones nominales de pene 25 en la matriz y la salida con una presión de pene 16. Tenemos sujetadores que vienen incorporados en el ramal y además también ramales que vienen flanqueados ya desde fábrica. Aquí podemos ver la prueba de presión que les indicaba antes. Esta es la prueba de presión que siempre se debería hacer antes de perforar. Esta prueba de presión se hace a 20 bar y con eso verificamos que no tengamos ninguna filtración en la salida y que no tengamos que hacer una perforación cuando después vamos a tener problemas futuros. Aquí hay otra prueba de presión a ramales más pequeñitos. Esta todo, como les decía, se realiza in situ. Por lo tanto, es una garante de calidad. Además, también que todas las máquinas de electrofusión con que nosotros hacemos este sistema vienen con un sistema en donde podemos realizar después un registro de todo el proceso electrofusionado. Entonces, cuando vemos cómo se hacen actualmente algunas uniones, podemos ver claramente que sí podemos mejorar la unión realizándola con una sola pieza sin tener que cortar la tubería y en un tiempo mucho menor. ¿Ya? Podemos ver cómo la eficiencia en el tiempo también es mayor, en donde podemos hacer manifold, podemos hacer manifold en terreno y que después estos lleguen directamente a ser instalados sin tener que perder tiempo, sobre todo en zonas en donde a lo mejor tienen que haber roturas de calles para instalar nuevas líneas, y eso también tiene un costo no solamente a nivel del corte a lo mejor que va a haber en ese momento, sino también del pavimento y lo que significa tener segregada una zona sin autos. Entonces, todo lo que vimos antes es la base del hot tapping, que es la instalación de los ramales, ¿ya? Una vez que tenemos instalado el ramal, podemos hacer la conexión del hot tapping, que nos va a permitir realizar la perforación sin corte de fluido, ¿ya? Instalamos a continuación del ramal una válvula con puerta y después instalamos la herramienta hot tapping. Una vez que instalamos la herramienta hot tapping, que vamos a ver aquí en este video, ahí está el ramal instalado. Vamos a hacer la prueba de presión que vimos ya anteriormente a 20 bar. ¿No es cierto? Cortamos el pitutito que viene al interior y instalamos la válvula. Una vez que se instala esa válvula, es que vamos a proceder a hacer, antes de perforar, la segunda prueba de presión. Conectamos nuestra máquina y vamos a inyectar presión a toda esta zona, ¿ya? Para verificar, como les decía, que estos pernos de acá estuvieran bien instalados, porque después esta zona de acá vamos a desconectar. Una vez que verificamos eso y ya se verificó el ramal, recién procedemos a perforar. Esto se perfora, no queda ningún fluido dentro de, o sea, ningún resto de HDP dentro de la línea. Dentro de la misma sierra copa va a quedar el tapón que le mostramos en las imágenes anteriores y toda la viruta queda dentro de la sierra copa. Cerramos nuestra válvula con puerta y todo el fluido que quedó en esta zona la vamos a despistar. Aquí se puede ver como aquí ya tienen conectada una manguera para cuando son fluidos que tienen que ser más controlados. Y conectamos ya sea nuestra nueva línea, si tenemos que conectar a lo mejor vamos a dejar por un tiempo ahí con un flange ciego, pero conectamos la tubería. ¿Ya? Aquí podemos ver algunas instalaciones que se han hecho. Estas son unas piezas, unos ramales de 450 con salida en 110 en sistema hot tapping para Aguas Antofagasta. Ahí se ve cómo es todo el procedimiento. Podemos ver cómo, lo que les decía adelante, dependiendo de la instalación que vayamos a hacer, nosotros tenemos todos los sujetadores adecuados. Aquí tenemos un sujetador que va a ser el que además nos va a hacer presión en la zona central para que esto quede perfectamente fusionado. Aquí podemos ver el proceso de cómo va funcionando la máquina. Esta viene con este taladro incorporado, la máquina viene con un tope, que nosotros este tope lo ocupamos para medir toda esta zona y ver hasta dónde debemos perforar. Cosa que cuando son tuberías de diámetros más pequeños, en el fondo no haya ninguna posibilidad de seguir de largo y que vayamos a romper la tubería. ¿Ya? Esto va avanzando, voy a adelantarlo un poco para que vean cómo va lentito manipulando la manivela, y a medida que ya nos acercamos y empieza a perforar la zona de la tubería, recordemos que todo esto está en carga, la línea esta está llena de agua, y cuando ya se va acercando empieza a manipular la manivela cada vez más rápido. Ya vamos acercándonos también ahí al tope.
También pueden ver la resistencia que tiene al peso este ramal. Por el momento de la perforación el ramal está con estos topes y están para que quede totalmente alineado, se le colocan estas herramientas, pero después sacamos todo esto y queda el ramal sosteniendo la válvula, ¿ya? Ahí pueden ver cuando ya empezó a manipular más rápido y después ya empezamos a retroceder. Empezamos a retroceder, aquí esto ya perforó, que es la imagen que veíamos antes, cómo salía el agua. Aquí se hicieron estas instalaciones, eran 3 conexiones, y este es el tapón que sale, que queda dentro de la Sierra Copa. Ahí se puede ver cómo la línea venía con bastante presión y ya se está verificando que perforó totalmente. Ahora aquí tenemos otra instalación que se realizó para SVAL. Esta es una instalación en vertical para hacer un venteo de una línea. Aquí también esta instalación es un poquito más pequeña, de 355 con 110, pero podemos ver que las herramientas y las piezas que se utilizan en su generalidad son iguales, pero van a depender de cada diámetro de la que nosotros vayamos a llevar a terreno. Aquí se coloca también sobre la válvula y hacemos la perforación en vertical. Aquí hay otras instalaciones también más pequeñitas en la ciudad de Calama. Aquí pueden ver lo que les decía antes, cómo esta pieza finalmente es la que va a soportar la válvula, y esto la verdad que es muy resistente, no es necesario colocarle nada abajo una vez que se termina el trabajo, y esto queda aquí listo para conectarse a la nueva línea. Acá hay otras instalaciones, esta es una instalación de 3 hot tapping en 45 grados. Aquí pueden ver que es con 250 milímetros la salida. Y acá hay otras instalaciones en vertical, estas son de otros países. Entonces, ¿podemos evitar pérdida de fluido? Sí, podemos evitar pérdida de fluido. Podemos evitar hacer conexiones actuales que se hacen con adherencia material que finalmente nos terminan filtrando. Hoy en día a nivel de agua, cada gota que cae es una gota que hay que cuidar con la sequía que hay a nivel mundial. Y en el caso de líneas que vienen con soluciones que son muy caras también, o sea, cada gota de una solución minera es una gota y una pérdida de dinero ahí. Entonces, por eso es importante que puedan realizar uniones con conexiones adecuadas, conexiones que son tecnologías nuevas que existen y que pueden empezar a utilizar. Además, esto también se puede ocupar en las redes de gas. Existe en hot tapping la herramienta neumática, en donde podemos hacer un hot tapping y una derivación en gas. Hacemos el mismo procedimiento de conectar el ramal, de conectar, hacer la electrofusión, todas sus piezas. La diferencia es que aquí conectamos una válvula de bola que va electrofusionada al ramal, y a esta válvula de bola le conectamos la herramienta hot tapping neumática, que sería esta. Y podemos hacer una conexión de gas. Ahora los rangos de trabajo, pues vamos a enviarles toda esta información, como les decía, desde los 90 milímetros, hay con salida hasta 400 milímetros, hasta matrices de 1200 milímetros. ¿Ya? Ahora, dentro de esta misma línea, en donde nos necesitan para hacer reparaciones, cortar tubería, existen los ramales de reparación, que son ramales al igual que el ramal de derivación, que fue el que vimos anteriormente. Se instala en la tubería con perforaciones hasta 7 centímetros, evitando tener que cortar la línea y cambiar un trozo de tubo. ¿Ya? Esto también lo usan mucho para, por ejemplo, cuando hay reparaciones de línea y pinzan las tuberías, después le colocan estas piezas para en el fondo reforzar la zona que fue debilitada por la herramienta que hizo la pinza. Entonces, ¿podemos ser más eficientes en nuestras conexiones? Sí, las podemos ser más eficientes, ¿no es cierto? Vimos hartas soluciones, vimos las diferencias de realizar conexiones en electrofusión versus otro tipo de conexiones, una conexión como resumen, que es una conexión que se puede hacer con la tubería en carga en un corto tiempo, no es necesario cortar la matriz existente, es rápido de instalar, nos entrega seguridad en terreno tanto a nivel de calidad de la pieza como de las personas que van a estar instalando, tiene mayor durabilidad y también mucha más eficiencia.
Entonces los invitamos a que empiecen a incorporar estas soluciones, que se abran a estas nuevas tecnologías y que si quieren nosotros los podemos apoyar ahí buscando cuál es su mejor solución dependiendo de dónde está ubicado su proyecto, del espacio que tenemos, de cuál es el acceso, cuál es el traslado y los permisos que se necesitan, cómo gestionar de mejor forma la instalación de una conexión, que finalmente esta gestión del tiempo se reduce en costos, y además también el recurso humano de herramientas maquinarias que también lo transformamos a costo, y que van a depender mucho del tipo de proyectos, si son existentes, nuevos y del tamaño de estos. Así que, bueno, cualquier duda, ahí están nuestros correos, nos pueden contactar y podemos apoyarlos ya si quieren, a lo mejor con una capacitación de este mismo tipo a su empresa, o podemos evaluar algunos de sus proyectos. Que muchas gracias. No sé si tienen algunas dudas. Parece que aquí hay algunas preguntas. Sí, hay unas preguntas, Carolina. Bueno, las tienes abiertas, pero de igual forma las aprovecho y las consulto por acá y mientras tú lo vas respondiendo. La primera consulta es de Federico Klein, quien pide fichas técnicas y si han sido instaladas en redes de aguas potables y cuál ha sido la recepción por parte de la sanitaria. Me imagino que de los ramales, habla de los ramales de las fichas técnicas. Sí, tenemos todas las fichas técnicas, Federico, de los ramales. Se las podemos enviar dependiendo del proyecto que tengan, en donde van a salir tanto las medidas de esta pieza como también las presiones nominales que aguanta, ¿ya? Porque dependiendo del tamaño de la pieza es que la matriz sí van a servir desde PN6 hasta PN25, y la recepción de las sanitarias, la verdad que ha sido bastante buena. En el norte hemos hecho muchísimas de estas instalaciones sin cortarle, y bueno, vimos varias de las imágenes, sin cortarle el servicio de agua a bastante gente, así que ha sido muy buena la recepción, y sin duda cada vez están haciéndolo mucho más. Así es. Otra consulta de Marcelo Solís Aguirre. ¿La viruta y la parte de la superficie perforada es extraída por completo o parte de ella se mezcla con el fluido dentro de la matriz? No, es extraída por completo. Ahí, como vimos, cuando entra la maquinaria, toda la viruta se va a quedar en la parte superior de la sierra copa, y en la parte inferior, que es la que en el fondo la que tiene primer contacto con la tubería, ahí va a ser donde va a quedar este tapón que fue el que vimos, y toda la viruta queda dentro de la sierra copa, así que no hay ninguna mezcla de esta viruta con la matriz, con el fluido de la matriz. Perfecto. Otra consulta de Miguel Muñoz. Hola, buenas. Por lo general, nuestras conexiones serán en matriz de 110 milímetros con ramal a 110 milímetros. ¿Cuál es la salida tipo abrazadera recomendable para esta situación? A ver, Miguel, según lo que entiendo, que tienes que salir de 110 a 110. No sé si podrás abrir tu micrófono, Miguel. Miguel Muñoz. No, no sé si estará ya Miguel o no. Pero en realidad esta solución es para hacer la diferencia con las T de reducción. Entonces no podemos nosotros reemplazar un ramal para una T en donde vamos a salir con el mismo diámetro de la matriz. Ya siempre es de reducción. Por eso son a matrices hasta 1200, y por ejemplo una matriz de 1200, la salida más grande que tiene es de 400 milímetros. ¿Miguel? ¿Aló? Sí, hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. No sé si a eso respondía a tu pregunta, lo que indicaba que en el fondo en este sentido no existe del mismo diámetro al mismo diámetro aún. Está así ya. Plazón haciendo todos los estudios a ver si a futuro podemos sacar esta solución, porque la verdad que nos preguntan bastante. Sí. Claro, lo que pasa es que nosotros nos serviría harto para todas las conexiones, pero la mayoría van a ser en matrices existentes de 110, pues. Salir con un ramal desde 110, lo más probable que a 110. Entonces, por eso nos interesaba salir en el mismo diámetro. Esa era la consulta. Claro. No, por el momento en el mismo diámetro no se puede, pero sí, si necesitas diámetros inferiores, sí tenemos distintas medidas. Ahí les vamos a mandar después, para quienes no tengan el catálogo, se los vamos a enviar a todos de todas formas, el catálogo de todas las piezas y con la información de este mismo webinar. Ya, pero estamos trabajando, esperamos pronto tener alguna noticia de eso. Gracias. De nada. Gracias, Miguel. Otra consulta de Marcelo Solís. ¿Hasta cuánto peso resisten las uniones para uniones con salidas horizontales?
Me imagino esa que mostraste de la válvula del hot tapping horizontal, Caro. Sí, la verdad, Marcelo, la resistencia al peso va a depender de cada ramal. Como tenemos distintos tipos de ramal, o sea, cuando vean ahí el catálogo, los ramales, yo creo que tenemos más de 30, 40 tipos. Entonces, si tú quieres, podemos internamente después, dependiendo del que a lo mejor tú usas más, te podemos dar cuál es la resistencia, pero para darte una idea, por ejemplo, ahí vimos unas imágenes de unas piezas de en 45 grados con salida en 300, perdón, en 250, esa válvula que estaba instalada ahí pesaba más de 200 kilos, ¿ya? Entonces estamos hablando que tiene bastante gran resistencia para poder tener la sujeción de las válvulas de compuerta, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los costos? Eso va a depender de cada proyecto. Nosotros realizamos la instalación de estas piezas, tenemos también algunos aliados ahí por zonas que realizan la instalación, pero en el tema de los ramales hot tapping, nosotros somos los que verificamos que esto se instale de la forma correcta, ¿ya? De todas formas, también si tú ocupas conexiones de electrofusión y necesitas cotizar, que te coticemos todas las máquinas para poder hacer conexiones, no hay ningún problema, tenemos el mix completo, pero como te digo, son muchas, así que internamente podemos ver los diámetros que tú necesitas. Perfecto. Gracias. De nada, Marcelo. Otra consulta de Richard Fernández. En caso de que se requiera derivaciones mayores a 400 milímetros, ¿se hacen a pedido? ¿Nos podríamos las fichas técnicas? Ya, sí, las fichas se las vamos a enviar. Cuando son mayores a 400 milímetros, la verdad que siempre Blasón está abierto a evaluarlo. Si hablamos que es un proyecto donde a lo mejor tú tienes que hacer bastantes derivaciones de ese tamaño, sí lo vamos a poder hacer, pero si a lo mejor es solamente una conexión, no se va a poder hacer, porque la verdad que para hacer estas piezas se necesitan moldes, son piezas que son por inyección, porque es una sola pieza, por lo tanto, no es viable hacer solamente una pieza. Va a depender del proyecto, pero sí se podría evaluar para hacer. Ahora, en cuanto a las fichas que ahí nos solicitas, sí, les vamos a enviar ahora, una vez que termine la presentación, máximo la próxima semana, les va a llegar la presentación, y ahí podemos ir viendo, porque son muchísimas fichas, muchísimos accesorios los que vayan necesitando en forma particular. Así es. Perfecto. Gracias, Richard, por tu consulta. Tenemos otra consulta de Miguel Muñoz. ¿El servicio se presta en regiones del sur? ¿Venden los equipos y piezas sin el servicio? Bien, en el caso de los ramales hot tapping, el servicio lo hacemos nosotros como Solmax, con aliados que tenemos tanto en el norte como el sur, ¿ya? O sea, el servicio se presta en regiones. Y si vendemos los equipos y piezas sin el servicio, no, solo lo vemos a través de nuestros aliados, instaladores por zona o nosotros. ¿Por qué? Porque esta es una pieza que, como vieron, es una pieza que es especial, que necesita los equipos y las piezas precisas para poder ser instalado, por lo tanto siempre va a ir por la supervisión la instalación de parte nuestra, ¿ya? Lo que no quita que a lo mejor después a futuro haya alguna modificación, pero por el momento nosotros somos los que fiscalizamos tanto la instalación nuestra como de nuestros instaladores aliados. Ahora, la venta de los equipos y piezas de otro tipo que no sean los ramales, como coplas, no hay ningún problema, ahí vendemos todos los equipos, ya sea equipos para redondear, tenemos cortadores, perforadoras, tenemos sujetadores, tenemos alineadores, entonces ahí tenemos el mix completo de herramientas para poder hacer distintos tipos de electrofusiones. No sé si ahí quedó claro, Miguel. Bueno, Sí, ok, gracias. Ya. Gracias, Miguel, por tu consulta. Tenemos otra consulta de Gustavo Calderón. Hola, buenas tardes. Para proyectos nos solicitan los pesos de las piezas para el transporte. ¿Los tienen en electro y en termofusión? Tenemos todos los pesos de las piezas, va a depender del diámetro que necesiten, que les podemos entregar la ficha técnica. Y esto existe solamente, nosotros trabajamos con la electrofusión, y por eso ahí también vimos cuál es la diferencia en realizarlo en termofusión versus la electrofusión.
Ya este sistema es solamente en electrofusión, justamente porque es sin cortar el fluido. Si fuera en termofusión necesitaríamos sí o sí hacer un corte del fluido. Así es. Ok, Gustavo, muchas gracias. ya, perfecto. Gracias, Gustavo, por tu consulta. Tenemos otra consulta de Elías Silva. Para intervenciones de 250 por 110 milímetros, 250 por 75 y 200 por 75, ¿hay derivaciones? Hola, Elías, tanto tiempo. Sí, existen derivaciones para esos tamaños. Así que ahí las podemos revisar. Ahora las derivaciones, por ejemplo, si es que no hubiera una salida directamente en 75 milímetros, siempre es posible colocarle una reducción en la salida. Así que podríamos llegar a las medidas que nos indicas ahí. Perfecto. Gracias, Elías, por tu consulta. Sergio Ramírez es de nuestro equipo y de hecho le está respondiendo a Miguel, quien consultó sobre una derivación de 110 a 110 y quien aporta que puede ocupar las T de 110 por 110, pero en el sistema de compresión, que son muy fáciles de instalar y también son muy seguras. Así que gracias, Sergio, por tu aporte. Y Sí. Miguel, por tomar en consideración esta sugerencia de Sergio en cuanto a sistemas de compresión. Sí, ahí también podrían ocupar ya sea este sistema o los de electrofusión. Como dice Sergio, ahí podemos apoyarte a lo mejor si necesitas ver otro tipo de unión que no sean los ramales. Existen estas piezas que son todas inyectadas, ¿ya? Entonces se podrían utilizar perfectamente y otorgan mayor seguridad que ser una pieza mitriada. Así es. Pero Y este sistema, disculpa, adelante. si este sistema que dice de compresión requiere corte o es como pinzar el HDP o es con corte, ¿no? No, ahí es con corte, pero la diferencia en la electrofusión es que como es un acople rápido, en donde tú no ocupas electricidad ni se calienta la pieza para unirse con la tubería, si tú tienes una tubería que no es necesario en el fondo que la tubería no tenga ninguna gota de agua como en la electrofusión y la termofusión, sino que aquí podría haber aún agua que no esté en presión, por supuesto, para que no te interviera en la instalación, pero no necesita estar al 100% seca. Como una unión mecánica. Es una unión mecánica, sí. Ah, ya, correcto. Correcto, gracias. De nada. Gracias, Miguel. La última consulta, Caro, de Francisco Ortiz. Buen día, ¿los parches de reparación están pensados para gas? Y si se requiere alguna característica o situación especial en la instalación. Hola, Francisco. La verdad que toda nuestra línea de electrofusión como uso es tanto para gas como para agua o como para fluidos ácidos. Ya tenemos todas las certificaciones, son una marca que es de Israel, tenemos todas las certificaciones desde Europa que avalan que se pueden instalar en instalaciones de gas, y la característica o situación especial de la instalación, la verdad que la única característica, lo principal, es seguir todo el procedimiento de una electrofusión y cuidar que en el fondo el entorno no haya polvo en el proceso en donde se estén limpiando las piezas. Ya, pero claro, si hay, me imagino que si va a haber una rotura en gas, el gas ya va a estar cortado. Entonces, ahí no hay ningún problema en instalarlo. Eso, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Bueno, por el chat no hay más consulta. No sé si en último minuto quieren. Aquí está. Buenos días. ¿Qué herramienta debe usar para perforar una línea sin fluido? Esta es la última consulta. Sí, para perforar líneas sin fluido hay un taladro que se utiliza, que fue lo que vimos al principio, que fue en el momento cuando, a ver, podemos retroceder un poquito. Es en la parte... Cuando no tenemos fluido se ocupa este tipo de taladros. Este es un taladro para una salida 250, por eso es más grande, pero si no, se ocupa el mismo taladro que habíamos visto aquí en esta instalación, que podemos aquí adelantarla, a ver. Que es un taladro que te sirve hasta 250 milímetros. Ese taladro. Ahí está el taladro. Perdón. A ver.
Si se fijan, es un taladro. Lo importante es que este taladro nosotros, bueno, tiene una potencia adecuada para poder perforar el HDP. Además que también todas las brocas que se ocupan en este sentido son brocas especiales para poder perforar polietileno. Que no sé si habla aclarado ahí la duda. Bueno, Ronix, si tienes alguna duda, por favor habilita tu micrófono y coméntanos. En caso Sí, contrario... gracias. Ah, ya, ahí está. Sí, lo que pasa es que nosotros también hemos comprado productos Plazón. Trabajo en la empresa Válvulas Internacionales. ¿Trabajas en Perú? Nos falta el equipo para hacer el taladrado, ¿no? Lo que es influido y confluido. Solamente eso Disculpa, nos que falta. se escuchó entrecortado. A ver. ¿Tú estás allá en Perú? Sí, estoy en Perú. Perfecto. A ver, me he salido de la oficina. Ahora se escucha mejor. Justamente nos dudas ahorita para hacer la compra de los equipos para la perforación con fluido y sin fluido. Por eso es que Ya. estoy pidiendo bastante información. Ya, mira, ahí la verdad que como cada Plazón tiene sus distribuidores en cada país, lo que vamos a hacer, Ronnie, es tu contacto, entregárselo a la gente de Plazón Perú para que ellos te puedan decir cuáles son las condiciones y cuáles son las herramientas que ellos tienen. Ya, sin duda tienen todas estas herramientas, pero desconozco cuáles serán las condiciones comerciales que ellos trabajan. Sí, ya le hemos hecho la consulta. Lo que pasa es que el equipo no hay acá en Lima, Perú. Parece que lo tienen que traer desde la misma casa. Y Sí, estamos... bueno, en este caso también nosotros tenemos la verdad que muy poquito stock de estas herramientas que son más puntuales. O sea, claro, tendrías que, como ellos a lo mejor te dicen, esperar que te lo traigan desde Alemania, que es la fábrica de las máquinas. Así es. Sí, nosotros tampoco tendríamos aquí, la verdad. Además que también como les comentábamos antes, nosotros las máquinas para perforar no las vendemos porque es parte de nuestro servicio de instalación que hacemos en conjunto con los instaladores. Ok. Ya, pero te podemos, internamente después te vamos a dar ahí, no sé si será el contacto de la persona que ve esto en Perú. Yo tengo entendido que hay más de una empresa que ve Plazón allá. Sí, inclusive vinieron a capacitar al personal. Ah, ya, perfecto. Gracias de todo modo. Ya, Ronnie, de nada. Carolina, esa sería la última consulta por el chat, así que no nos queda de otra sino que despedirnos para una próxima oportunidad.